Hoy conversamos con Rafael Murillo Selva, quien fue entrevistado por su amigo René Poc. Además, la agenda cultural de la semana. Comenzamos. En esta entrevista, Rafael Murillo Selva habla de sus comienzos en el teatro, sus vivencias en Colombia y cómo crea su obra insigne Lubábago, o El otro lado del puente. Rafael Murillo, A ver, ¿quién hubiera dicho que 44 años después de haberte conocido te hiciera una entrevista? Contar tu vida es realmente demasiado largo, pero sí, yo quiero que empecemos con el teatro, porque para mí el recuerdo que tengo de ti fundamentalmente es el teatro. Cuéntame un poquito de esa aventura de tu vida, a donde participé yo en un momento precisamente. bueno, en realidad es una aventura, ¿no? El Me teatro, imagino. como la vida misma, es una aventura. A ver, cuando tú me conociste en el 73, Exacto. yo acababa de venir de Francia, pero ya había hecho trabajos teatrales en Colombia. Yo soy uno de los cofundadores del famoso teatro La Candelaria. Ese teatro lo hacía al mismo tiempo que estudiaba Derecho en la Facultad de la Universidad Nacional de Bogotá. Después siempre tuve esa ambigüedad, que no sabía si continuar mis estudios de Derecho y dedicarme a las ciencias sociales, que también me gustan mucho, hacen parte también de mi vida. Y en tu obra se reconoce. Bueno, no sé, eso lo dicen los espectadores. El hecho es que de Colombia me fui, no pude entrar fui a Cuba. Cuando regresaba para Colombia, no me dejaron entrar porque tenía el sello del gobierno cubano, y en ese tiempo ir a Cuba era un estigma, un peligroso estigma. Entonces me quedé en Francia y ese pueblo maravilloso que es Francia, digo el pueblo porque el pueblo es el que paga todo, me dieron una beca. Y ahí continuó la ambigüedad. Arte, ciencia social, estudié ciencias sociales. Bueno, cuando vine a Honduras ya en el 72, aquí resolví la contradicción. Es decir, cuando llegué aquí era bueno, no digo páramo porque el páramo es una cuestión de tierra fría. Era, digamos, un arenal, ni siquiera un desierto, porque en el desierto hay palmeras de vez en cuando. Entonces, en ese momento que estuve aquí, fundamos el TEUN, el Teatro Experimental Universitario La Merced. Famoso. Famoso porque de esa actividad teatral nos tomamos el edificio de La Merced, que en ese tiempo era casi un establo. Había mierda por todas partes, de vaca y de seres humanos. Estaba abandonado. Entonces los cómicos, nosotros, los agentes de teatro, nos tomamos el edificio, lo limpiamos, le quitamos la caca, lo pintamos, y allí empezó un movimiento cultural que se conoce como el movimiento La Merced. Siempre la universidad, una vez que se tomó, le apoyó la actividad del TEUN. ¿Cómo la apoyó? Pues dándole 30 lempiras, recuerdo la cifra, a cada uno de los actores, y yo formaba parte del departamento de arte de la universidad, con un sueldo de medio tiempo. Entonces aquí, por suerte, no sé si por suerte o mala suerte, eso no se sabe, tomé la decisión de dedicarle al teatro muchas horas. De tu vida. Del día, de la vida no, porque todavía me restan unos 50 años, digamos del día. Y en ese momento que tú me conociste,
estaba ese movimiento en auge, y de ahí surgieron del movimiento La Merced el movimiento plástico de artes plásticas, quizás más visible y más contemporáneo y más creativo, que se conoce como los pintores de La Merced. Pero al mismo tiempo iban poetas como Rigoberto Paredes, José Luis Quesada, ensayistas como Hernán Bermúdez, bailarines. Ahí se inauguró por un espacio que le dimos a Crisanto. Ahí se formó el ballet folclórico Garífuna, sí, que fue tan famoso posteriormente. Y a ver, en ese tiempo yo trabajaba con actores y actrices generalmente venidos de sectores marginales, populares, de barrios populares, sí. Y ahí fue donde comencé la actividad, digamos, realmente nueva en teatro en el país. Entonces La Merced se convirtió en un hervidero, eso fue lo que fuimos, un hervidero del cual salieron muchos interrogantes, muchas preguntas y algunas respuestas. ¿Cuáles preguntas? Las preguntas eran: ¿qué hacer en un país que había sido recientemente invadido por los salvadoreños, que había perdido, no perdido porque no le hemos conquistado del todo todavía, pero había un sentido de pertenencia que estaba en interrogación? Y había un movimiento, digamos, también a nivel cultural de pertenencia, saber que éramos de aquí y que esos vínculos identitarios con la historia, con los sectores populares, con la recuperación del pensamiento morazánico, de Valle, todo eso confluía a hacer démarrer, como se dice en francés, arrancar, ¿no? En tu lengua espantosa, se dice un movimiento nacionalista, digamos, en buenos términos, siempre de un marco ideológico socialdemócrata, si así puede llamarse, ¿no? Entonces, en ese momento, en ese contexto, fue que yo y mis amigos y mis amigas maravillosos empezamos a formular una especie de códigos escénicos que surgieran de esta propia realidad. Entonces se tuvo que estudiar mecanismos nuevos de actuación, mecanismos nuevos del uso del espacio, mecanismos nuevos del uso del tiempo, mecanismos nuevos de la construcción del cuerpo y sus mensajes, en fin. Y la primera obra que se hizo en ese tiempo se llamaba Sebastián sale de compras. Recuerdo muy bien. Que era una obra que en forma farsesca, ácida, con humor farsesco, era una crítica despiadada contra aquellas personas que caían en las redes de la manipulación del consumo inútil. Entonces Sebastián era como Honduras, que se estaba llenando de televisores, de neveras, de carros de última generación, de cultura fácil, lo que estamos viendo ahora. Sí, es una repetición. El Teo lo hizo en el 73. Y esa persona llamada Sebastián termina siendo aplastado y muerta por esa invasión de cantidad de mercadería que invadían. Bueno, ahí es donde comienza realmente la globalización. O sea, la ruptura de los espacios geográficos para expandir los bienes del comercio. Entonces, Sebastián, adaptada a Honduras, luego viene un montaje de una obra bellísima de Molière que se llama El burgués gentilhombre, que aquí se llamó Don Anselmo, que si compras el libro y vas pero comprarlo. Ahí, yo lo voy a comprar, tranquila. Ahí está todo las críticas. Y por primera vez el Teatro Nacional va a un festival mundial en México y se ganan los primeros premios. Luego se ganó un festival de teatro en Costa Rica, el primer lugar. Luego Ricardo
Licona, que era un gran actor, Efectivamente. pertenecía a nuestro grupo, fue considerado el mejor actor de Centroamérica. Y luego se montó el Fantoche Lusitano, que fue premiada en Guatemala, etcétera, etcétera. Y ese sentido de sentirse, perdón, ese sentido de partir de la realidad nuestra, de elaborar códigos escénicos que respondieran a las identidades, diversas identidades que existen en nuestra nación, y al ser referencia continental el caso de Sebastián, pues dio cierto orgullo, porque siempre el colonialismo ha tratado de disminuir la autoestima de los países que coloniza. Hablo del colonialismo en sentido general. Y han perdurado siglos en el cual se les ha manifestado al pueblo hondureño que no servimos para nada, que somos haraganes, que somos la riata, y efectivamente algo de cierto hay, pero no todo, pues, porque también está el otro lado, y entonces eso de sentir que se podía, Sí, el de levantar la autoestima. desde la propia realidad. Exacto. Y eso que te lleva a trabajar de repente en otra área, te lleva hacia el mundo garífuna, ¿no? No, en el 70, yo ya vi que se venían fuerzas, por un lado derechizantes y por el otro lado el dogmatismo rural y cimarrón de ciertas agrupaciones que se denominan de izquierda, feudal, digamos, ¿no? pero que no lo, bueno, ya ese es otro tema de conversación. Sí. Ya es cuestión política. El hecho es que se me invita en Colombia para dirigir una obra. Me fui de aquí en agosto del 75 y era un proyecto que yo andaba soñando hacerlo, hacer algo con los sectores, digamos, menos favorecidos por los bienes culturales, que desde siempre en nuestro continente han sido los campesinos y campesinas. Entonces ahí había un proyecto maravilloso que era contar la historia de Bolívar, de la gesta libertadora, a través de las versiones que se venían acumulando de la tradición oral que conservaban los bisnietos o los tataranietos de los campesinos que lucharon al lado de Bolívar. La tradición. En los Andes orientales colombianos. Estoy hablando de 4.000 metros de altura, ahí me fui a meter, anduve como un mes por las montañas, grabando a los campesinos que vivían en regiones muy apartadas, con neblina permanente, con 2 o 3 vaquitas, con su leche, en fin. Y al contactar a estas gentes, estas personas, me di cuenta de la inmensa riqueza de la tradición oral que existe en todos nuestros países, y en el caso de Bolívar específicamente en esa región de los Andes orientales colombianos. Ahí fue el destape. Ahí mandé al carajo todos los dogmatismos, todas las vainas de Brecht, de Grotowski, del teatro francés, del teatro bogotano, al carajo, a la mierda todo eso. ¿Por qué? Porque me enfrentaba a una realidad sobre las cuales no cabía ninguna formulación teórica. Esto era nuevo, fue una revelación. Tuviste tu revelación. Mi revelación y la revelación otra, que es el teatro comunitario. Porque los actores eran 85. Mujeres, señoras, niños, ancianos, jóvenes, locos, putas, de pueblo, ordeñadores de vacas, domadores de caballos, cantantes del... Todo eso junto. Un pueblo. A contar la historia de Bolívar, nada menos. Y eso fue
Cuando yo oía a don Jesús Barreira, un señor que en aquel entonces tenía más de 70 años, contar cómo fue el cuento, fue una revelación total. Y cuando lo vi a don Jesús, le dije, mire, usted quiere contarle esto a 10.000, 15.000 personas que lo van a ir a ver a las plazas. ¿Cómo no? Pues con mucho gusto. Con toda Pues tranquilidad. claro que sí, hombre, ¿y a mí qué? Pues. Entonces el Bolívar, Qué lindo. eran 85 actores, actrices. Estuvimos trabajando intensamente 8 o 12 horas diarias. Elaboramos el guión, los textos surgieron de la tradición oral, el hilo dramático se armó sobre esos mismos textos. Y los bisnietos o tataranietos de estas gentes fueron los que interpretaron la forma como ellos ven la historia, la forma como la cuentan, no solamente cómo la cuentan, sino cómo la viven todavía. Allí hay veces dicen, mire, por allí estuvo el Libertador en esa esquina. Por ahí en ese lado vino Julieta Barrientos y se acostó con él, fíjese, porque era terrible con las mujeres. Y era el Libertador como era usted. Y era chiquito, delgadito, pero tenía unos ojos fulgurantes que a uno no amilanaban. Todo eso en la obra. Y ahí fue para mí como un milagro. Allí se dio lo que yo andaba buscando muchos años antes, porque no estaba de acuerdo con el teatro francés, totalmente, con el teatro que se hacía en Bogotá, con el teatro que se hacía en Nueva York, salvo algunas excepciones extraordinarias, como el Event Theatre o el Teatro de Valdés en California. Pero algo me decía a mí que yo, por lo menos yo no estaba contento con esas codificaciones escénicas que usualmente vienen del exterior y no parten de una realidad primaria o no se adaptan a una realidad primaria. Con estos señores y personas de Boyacá, de Colombia, que aparentemente, eso me lo decía toda la gente, esas gentes no van a poder actuar, esas gentes son muy penosas, siempre hablan con la cabeza gacha, no les pasa. Y cuando se pusieron en escena, es un volcán de expresión. Ahí me di cuenta, sin caer en falsos elucubraciones políticas, O romanticismo. o en romanticismos, que en el pueblo, en todos los pueblos, aún en el francés, a pesar de todo. No sé por qué lo dices. Ya te explicaré. Existe una creatividad que está ahí, Intrínseca. intrínseca, y que está sometida, y que poco sale a la luz. Y todo es de abrir esos resortes anímicos que hacen encarcelar esta creatividad para que brote. Claro, se necesita trabajo, se necesita dirección, se necesita siempre los elementos técnicos que uno aprende de la cultura occidental, pero en este caso no copiados mecánicamente, sino adaptados a una realidad que exigía que se les codificara de una manera diferente. Esos códigos ya estaban al servicio de las obras, y no al revés, obligado, esa vida no era, tenía que ir siguiendo esos códigos, sino que era una herramienta que usaba si te la necesitaba. Una herramienta, tú lo has dicho muy bien, al servicio del ser humano, y no el ser humano al servicio de la herramienta. A eso me refiero. O de la tecnología. Exacto. Exactamente. Lo has expresado bien. Por ejemplo, en el caso de la expresión corporal, que en esa época en el mundo estaban de moda los ejercicios de Grotowski, muy buenos, por cierto, pero para el europeo, para el latinoamericano es otro cuento, porque tenemos otro ritmo, otra construcción del cuerpo, otra memoria histórica corporal, otro sentido del espacio. Entonces, esa es la base. Lo otro sirve como instrumento para que esta base se suelte y se organice en un discurso teatral
artístico. De ahí para allá, ya me di cuenta que aunque el teatro llamado profesional lo había hecho durante mucho tiempo, no es que yo tenga nada contra eso teatro, pero yo creo que está en crisis desde hace mucho tiempo, en agonía, como lo está la cultura de la cual abrevó y se originó ese tipo de teatro. Pues los códigos que se utilizan, como decía Brecht, si acaso sirven para hacer una buena digestión. Entonces, como decía Valle Inclán, yo quiero que la escena tenga el mismo temblor de la fiesta de toros. Ese temblor que el teatro necesita, esa presencia, ese vigor, ¿no?, del cuerpo iluminado y transformado para decir algo bello, esa energía, me parece a mí que está coartada en la codificación de la escena europea y otras escenas. No hablo de la asiática ni de la africana porque no las conozco bien, la europea sí. Y sus imitadores en América Latina, que siguen reproduciendo una cosa que está vieja, agonizando, como la cultura en la cual estas codificaciones germinaron. Bueno, pero ese es otro negocio. El hecho es que esto ya me puso así, dije, bueno, voy a buscar en Honduras algo que se parezca a esto. Y una vez viajando por la Mosquitia, recuerdo, en un pueblo perdido que se llama San José de la Punta, vi un velorio, garífuna. ¡Puta! Otra revelación. ¿Qué es esto? Un velorio en la noche, porque yo no conocía la cultura garífuna, ni la mayor parte de los mestizos desvalorizábamos lo que había ahí como códigos culturales. Negros, negras, bueno. Hay unos negros más Sí, por ahí. bueno, yo nunca he sido racista, por suerte, ni antifeminista, por suerte. Siempre estuve al lado de los sojuzgados y sojuzgadas. Sí. Y veo este velorio, ¡juepo! ¿Qué es esto? Inmediatamente, ya está aquí. A ver, La ¿qué mierda, hago los con esto? pastores, que la Pascua se acabó. Y me fui a recorrer todas las comunidades garífunas, no todas, unas 35. Y empecé a descubrir esa inmensa cultura escénica, filosófica, sobre la vida. Y eso, claro que las experiencias fueron muy diferentes. Aquí fue muy duro, porque al menos los campesinos colombianos estaban contando lo que había sido parte congénita de su tradición y de su memoria oral. Ahí también descubrí que la oralidad le daba a los textos dramáticos una vida que el texto escrito usualmente no lo tiene. Estos textos que publicó la universidad, todos dicen teatro de la oralidad. Cosa rara, porque los textos dramáticos se consideran que son literatura, no son literatura, no deben ser literatura. Es cuerpo y es acción, y el cuerpo y la acción se manifiestan mejor con la oralidad. Bueno, el hecho es que me interné en Guadalupe, una aldea, no Guadalupe carne, sino la Guadalupe negra. Bueno, ya Lubábago se conoce. Hay unos libros donde explico cómo fue ese encuentro
con los garífunas, no superficial, sino que me fui a meter allí, ahí viví. Por suerte tenía una asistente francesa, Michelle Barthélemy. Ya la recuerdo bien. Una de las más grandes actrices de Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Sin ella esa obra no se hace, porque fue mucha la confrontación. Yo creía que iba a ser tan fácil y como un estado de gracia venido del cielo, como sucedió con Bolívar. No, aquí fue perro. Que el negro y la negra es cosa seria. Es otro mundo. Una revolcada que me dieron. Y mire, señor, esto es la realidad. Aquí indignada. Allí me fui a meter 1 año en esa aldea. Tan difícil era que para comprar azúcar o sal teníamos que caminar 13 y 13, 26 kilómetros. Recuerdo, sí. Bueno, ya Lubábago época. ya conoces, hay Sí. un diario de trabajo, que vayan a comprarlo en la librería Soto, si me permite, o en la Guaymuras, ahí está el diario de trabajo de Bolívar Descalzo y de Lubábago. Es de Lubábago, sí. Ya de Lubábago, tú sabes, ya has hablado Sí. mucho. Hemos hecho una Premios película incluso, ¿no? y tesis doctorales se han hecho 2, una en París y otra en Costa Rica, libros que se han escrito, en fin. Otra vez volvemos a lo mismo. El pueblo es el que tiene esa riqueza. Que te dio realmente. Sin los garífunas, sin sus cantantes, sin esas mujeres maravillosas que cantan y danzan, no se hubiera podido hacer Lubábago. ¿Qué es lo más importante? Son ellas y ellos. Porque yo organicé nada más el objeto artístico. Intervine, por supuesto. Pero el embrujo de Lubábago es la historia que se cuenta y los matices del cuerpo, de la voz Y de del los tambor. tambores, que es el alma de la obra, es el tambor. Lo dice en la película Sí. ese compañero. Ah, El si tú tambor ves su historia, es el alma. Ya la conoces. Sí, cómo no. Bueno, y ahí vinieron después otras obras, Richie Mabel, en un momento muy difícil, el asesinato de Richie Mabel, ya fue una experiencia no rural, sino con un barrio marginal de Tegucigalpa, con muchachas y muchachos del barrio El Manchén. Efectivamente, sí. Luego vine a construir esta casa en el 89, aquí hice teatro con los niños de acá, de aquí surgió la obra esa famosa que es ahora, que es sobre la Seibo. minería Ah, sí. en Honduras, un árbol que cuenta historias, que tú la filmaste. Sí, bueno, ¿qué es lo que no he filmado de tus obras? Bueno, te has filmado mis obras, pero no a mí, es primera vez. Bueno, para eso lo dejo a los compañeros. Pero lo mío es eso, y no es una propuesta romántica, es que si acaso la escena se revitaliza algún día, me parece que uno de los factores importantes de esta revitalización, el más importante, es lo que las gentes le pueden aportar al teatro, y no lo que el teatro les aporta. Mírenme, aquí estoy. Sí, se hace así, se hace. Bueno, Entonces, bueno, eso es, en términos generales. ¿Qué más querías saber? Bueno, Rafael, no, yo creo que ya la entrevista por hoy terminó, pero yo espero que dentro de 44 años podamos seguir con esa entrevista, o a menos que tal vez tenemos una suerte de hacerlo en otra ocasión. Bueno, si ¿Está dispuesto? acaso en el infierno, ahí nos vamos a encontrar. No hay ninguna duda. Yo quiero solamente agradecerte realmente. Quiero es lindo. agradecerte a ti, a ustedes y a la Universidad Nacional, a la Universidad Autónoma de Honduras. Si quieres continuar en contacto con nosotros, búscanos en nuestras redes sociales.